Entonces, también ahí se hablaba de formular preguntas. Los niños aprenden más rápido que los adultos. ¿Por qué motivo? Y cuando yo era chico decían Juan el preguntón. Por eso aprende. Entonces uno tiene que inventarse preguntas. También el inventarse preguntas te motiva. Te motiva a buscar respuestas. Te motiva a investigar. Así que bueno, yo siempre he empezado estas clases diciendo que como la apicultura para mí es algo muy, a ver, yo digo que como que todo el mundo la conoce, ¿no? Porque las abejas están con el hombre desde tiempo inmemorial. Se habla de 13.000 años que el hombre se aprovecha de las abejas. Así que la mayoría, digamos, alguna vez sintió hablar, tenemos idea de qué se trata, entonces podemos distraernos un poco y aprovechar de practicar algunas técnicas de aprendizaje. Ahora decíamos el otro día con otras personas que esto de la pandemia nos está interpelando los sistemas de educación. Entonces, seguramente van a aparecer nuevos sistemas. Por eso yo recién decía que es muy importante lo que estamos haciendo acá. Es muy importante porque puede ser base para otras cosas. Entonces, están apareciendo, digamos, tibiamente lo que se llama slow capacitation. Es una capacitación a voluntad. A ustedes nadie los obligó a venir. Por lo tanto, ya de entrada hemos cumplido con la primera parte. Esa voluntad. Entonces, la persona aprende a la medida que tiene interés. Y lo otro es algo que se llama peripatético. ¿Tenemos ideas? Sentimos hablar. Bueno, son palabras que yo creo que se van a empezar a sentir dentro de poco. Y bueno, sí, realmente yo creo que después de un año y algo, digamos, sin tener clase presencial, además de uno estar contento porque uno vuelve, digamos, a los viejos amores, está el tema de que igual cuando uno va a cualquier clase nueva, tiene un cierto estrés. Es posible que tenga un cierto temor. Entonces eso te permite, digamos, aprender, te permite concentrarte, focalizarte en el tema o no. ¿Sí? ¿Permite o no permite? ¿Ustedes vienen con algún temor o no? O sea, ¿vienen con alguna angustia? ¿Ustedes piensan que en un ambiente de angustia es más fácil aprender que en un ambiente distendido? Es mucho más difícil. Entonces, este ambiente se supone que nos debe de distender. Nos debe distender, relajados, podemos comer, podemos tomar algo, por supuesto, cada uno en forma individual, nada de compartir, pero quiero decir que estamos en un ambiente al aire libre. Se debería aprender más que en un ambiente de encierro. De eso se trata esto de el slow capacitation y en un modelo peripatético. Pero para que eso funcione, ¿qué hace falta? Generar un ambiente. El ambiente nos condiciona. Pongámonos las pilas. Movámonos un poquito. El ambiente nos condiciona, chicos. Por eso tanto lío con el cambio ambiental. 1 grado en 40 años, no se costilla a nadie. No, no, no. Sí, es bastante. El ambiente te condiciona. Nosotros tenemos acá el cepaje emblemático, el Malbec. ¿Qué quiere decir Malbec en francés? Y en el lugar de origen, ¿cómo puede ser que en el lugar de origen el Malbec daba un vino de mala calidad? Bueno, el ambiente te condiciona. ¿Está? Y podemos hablar, pero estamos en la Facultad de Ciencias Agrarias, supone que esas cosas ya están sumamente conocidas. Entonces, para que esto sea cierto, es una interacción entre ustedes y yo. O entre ustedes y nosotros que estamos acá tratando de que conozcamos un tema determinado. ¿Está? Tenemos que tratar de alguna forma de interactuar. Entonces decíamos que veníamos ¿a qué? A conocer qué cosa. ¿Qué venimos a conocer? Venimos a conocer lo que es la apicultura. Seguramente hemos visto algo ya, porque digamos tuvimos la introducción a la zootecnia. Seguramente, digamos,
hemos leído un montón de cosas y hemos recibido por el WhatsApp un montón de información porque, digamos, hay un lobby muy interesante respecto a las abejas, porque la abeja es la responsable de mantener la biodiversidad. Y hay un comentario dando vuelta de que si las abejas desaparecen, en 4 años también desaparecemos nosotros. Una exageración, de hecho. Pero, digamos, todo eso gira, digamos, alrededor de nosotros y hace que nosotros conozcamos algo antes de venir a clase. Sabemos más de lo que creemos, pero para eso tenemos que anticiparlo. ¿Qué venimos a ver? Venimos a ver algo sobre apicultura. ¿Y qué será? ¿Qué cosas vamos a tratar acá? Que no se hayan tratado tal vez en Introducción a la Zootecnia o en alguna de las clases que hemos estado viendo. ¿Qué creen ustedes? ¿O es posible que vengamos a complementar alguna información, a aclarar algunos conceptos? ¿A qué venimos? Vamos. Bueno, podemos venir a ver algo de manejo, en realidad poco de manejo, porque no podemos moverlo mucho, porque además hay un montón de personas que están en las casas, entonces no podemos trasladarnos tanto. Pero sí, digamos, tal vez tomar conciencia de las dimensiones, por ejemplo, del material apícola, tomar conciencia de la importancia del conocimiento sobre cómo viven las abejas. Porque nuestra función como ingenieros agrónomos en el mundo animal y en el mundo vegetal, ¿cuál es? ¿Cuál creen que va a ser? ¿Nosotros vamos a ir a reemplazar al idóneo? ¿Vamos a ser un operario de fincas? ¿Vamos a ser un operario de bodegas? ¿Un operario de fábricas? ¿Un chepibe? ¿Una persona que gestiona? Vamos a ser personas que gestionan. Vamos a ser personas que brindan condiciones favorables para que otros hagan su trabajo. El ambiente nos condiciona. Entonces, con las abejas, ¿nosotros vamos a ir a reemplazar a las abejas? No. Tenemos que gobernar las abejas. Tenemos que tratar de que la abeja haga lo que yo quiero. ¿Y cómo logro eso? Conociendo cómo funciona. El hombre había dominado el caballo, ¿no es cierto? Tenía la vaca atada, como se dice hoy día, bueno, las ovejas, un montón de animales, y por supuesto era el rey de la creación, por lo tanto se creía que podía dominar el mundo. ¿Y de qué forma era hasta el principio del siglo XX? Era por la fuerza. ¿Sí? ¿Han visto ustedes el Festival de Jesús María, por ejemplo, o el feriado, en el estado del feriado de Luján? ¿Han visto, digamos, cómo se mueven los animales ahí, el show que se genera? Bueno, eso es una tradición, digamos, de, no sé, 300 años, capaz que más. El hombre por la fuerza dominaba a los animales. Por lo tanto, intentó que por la fuerza dominara a las abejas. Fracasó con todo esto. Le llevó 300 años a armar una estructura elemental que es esta que llamamos cuadro. 300 años intentándolo. ¿Por qué? Porque quería obligar a las abejas a que trabajaran debajo de este bastidor, para yo poder mover el panal sin que se rompa y, digamos, y que la abeja no tuviera que volver a empezar otra vez. Bueno, por supuesto aparece una persona que se supone que estaba en la reflexión, un pastor, y dijo, o aplicó tal vez este concepto que decimos, si no lo podés vencer, únete a ellos. Entonces empezó a estudiar cómo se comportan las abejas. Tenemos que saber algo de fisiología de la abeja, si no, ¿cómo la vamos a gobernar? La gente, los animales y las plantas tienen un patrón de conducta. Un patrón de conducta. Hay personas que están permanentemente así y es un patrón de conducta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando yo estoy así? Este se cruzó de brazos. No está abierto a nada. Está totalmente encerrado. Nosotros que necesitamos una actitud proactiva. Manos abiertas, suelto de cuerpo. Hay muchas personas que hacen una actividad física cuando van a empezar una disertación.
El flow capacitation tiene que ver con eso. O sea, movernos un poco, zarandearnos, relajarnos y tener una actitud proactiva, de acción. Acción de conocimiento. Entonces, necesitamos el conocimiento sobre cómo trabajan las abejas, cuál es su patrón de conducta, porque la abeja es un autómata, como todos los animales. Nosotros tenemos instinto animal. Cuando el instinto animal predomina sobre el raciocinio, tenemos, digamos, acciones repetitivas, sistemáticas, predecibles. Es lo que llamábamos en estadística el error sistemático. Cada uno de nosotros tiene un error sistemático. Entonces, si uno, digamos, quiere mejorar, una de las cosas es conocerse a sí mismo. Y entonces buscar a ver cuáles son mis errores sistemáticos, que pueden ser negativos, no necesariamente todos los errores sistemáticos son negativos, pero buscar cuál es el que a mí me trae problemas. Entonces, por eso también el ingeniero Toso hablaba de un método. Un método. Ustedes tienen un método para estudiar. Tenemos que tener métodos. ¿Sí? Acá se le enseña métodos. Cuando nosotros hablamos de, volvemos otra vez a la estadística, cuando hablamos, digamos, de investigación, hablamos de un método. Tenemos que seguir un protocolo. Hoy día tenemos un protocolo acá. Y todos los días nos vienen hablando y nos insisten en el protocolo. Un método. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Pero necesitamos un método. Una vez que internalizamos el método, entonces, digamos, no tenemos que pensar. Simplemente salimos y nos ponemos el barbijo. Ayer, por ejemplo, comentaban que en Israel habían, digamos, largado una reglamentación que ya no obliga a las personas a usar barbijo. Entonces, una persona que la entrevistan dice, yo salí de la casa y salí con el barbijo. Y llegué a la calle y me conté que todo el mundo estaba sin barbijo. Entonces, me di cuenta de que ya no era obligación de usarlo. Bueno, es eso, porque tengo el método. Entonces, ¿para qué te sirve cuando vos estás estudiando el método? ¿Para qué te sirve? Para que cuando estás cansado, cuando no tenés ganas de hacer más nada, el método te obliga a seguir. Eso es interesante. Si ustedes, no sé, si ven películas de supervivencia o de guerra, de qué sé yo, pero son películas donde se exige a las personas, al final, digamos, la persona sobrevive porque justamente tiene ese instinto de supervivencia. O sea, sigue una conducta, porque ya no tiene más fuerzas, pero digamos, ese método lo obliga a seguir hasta el último momento. Hay digamos, los animales, por ejemplo, está la araña que va a meterse en un tarro, en un recipiente, y que va a hacer la araña. Constantemente va a trepar. Y bueno, se va a morir trepando y no, bueno, tal vez nunca salga del lugar, pero digamos, lo va a intentar hasta el último momento. Nosotros tenemos esa capacidad y la deberíamos tener. Los antiguos, que eran más animales que nosotros, o sea, nuestros antecesores, o sea, quiero decir, gente de hace 4.000 años, tal vez gente de hace 1.000 años, tal vez gente de hace 10 años, digamos, tenían más instinto animal que nosotros. Por eso sobrevivieron. Porque la posibilidad de conseguir alimento, no crean que fue fácil antes. No fue fácil. Entonces sobrevivieron por esa constancia. Entonces, acá vamos a conocer algo sobre el habitáculo de las abejas, algo sobre digamos, cómo funciona la colonia. Y bueno, y después tenemos que, digamos, incorporar un concepto que también se está desarrollando tibiamente, y es que es el concepto comercial. Concepto comercial. ¿Alguno de ustedes inició un emprendimiento? ¿Vos iniciaste la producción de cerveza? Vos, no voy a la planta. ¿Y qué tal? ¿Cuál fue el principal problema que tuviste? Sí, claro. ¿Para qué vas a producir si no puedes vender? Chicos, la comercialización es la base. Puedo no tener nada de producto, pero él lo tiene. Listo. Él lo tiene. ¿Para qué lo voy a producir yo? Entonces voy y le compro a él. O sea, y puedo tener una empresa exitosa. ¿Cuántos vinos, cuántos grandes vinos hay
que se han desarrollado en bodegas de terceros. No tengo por qué tener mi propia bodega. Es una satisfacción, es un orgullo, tenés libertad de moverte, tenés tu propia bodega, por supuesto, pero no necesariamente la tenés que tener. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces también necesitamos alguna herramienta para comercializar. Así que de eso es lo que vamos a hablar. Bueno, empecemos entonces por el material. El ambiente nos condiciona, el ambiente condiciona a la abeja. Así que la abeja vive en un lugar que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la casa de las abejas? La colmena. Entonces yo digo, bueno, como sea esto, digamos, cuando uno da charla a los chicos del jardín de infantes, entonces lo asocias con la vivienda. Si es la casa de las abejas, entonces como cualquier casa, la colmena que puede tener, como cualquier casa, un piso, como cualquier casa. ¿Qué más tiene tu casa? Bueno, pero para tener habitáculos necesitas 4 paredes. Hoy día, por ejemplo, los modelos de construcción en seco hablan de 4 estructuras de hormigón, de hierro bien grande y lo demás Durlock. 4 paredes. Vos adentro después dividís a tu gusto. Y si mañana no te gusta cómo está la división, la cambiás. Muy bien. La colmena hace 13 millones de años aprendió eso. 4 paredes. ¿Qué más tiene tu casa? ¿Qué más tiene tu casa? Techo. Bueno, vamos a dejar acá. Muy bien. Tu casa tiene techo. La colmena también tiene techo. Muchas viviendas debajo del techo tienen algo. ¿Qué es lo que tienen debajo del techo? No, debajo del techo tienen entretecho o cielo raso. La colmena tiene entretecho. Así que chicos, si no se acuerdan de las partes de la colmena cuando llegan al examen, yo no sé, me cuelgo del primer árbol que encuentro. ¿Está? ¿Sí? ¿Sabemos las partes de la colmena? Muy bien. Nosotros ingresamos por el techo, porque la colmena tiene una entrada. Yo puedo tener una entrada de garaje, te puedo tener una entrada, digamos, de living, una entrada de servicio. La colmena tiene una única entrada. ¿Cómo se llama? Se llama piquera. La entrada de la colmena. La piquera. ¿Estamos? Ahora vamos a ver qué es lo que hay adentro de la colmena. Originalmente la casa de las abejas era un tronco. Originalmente la casa de las abejas era una gruta. En lugares de, digamos, de temperatura alta, en lugares tropicales, la casa de las abejas era un árbol. Se colgaban del árbol. Pero todo eso, digamos, le traía ciertas dificultades a las personas para poder aprovecharse del producto. Por lo tanto, digamos, los que estaban al lado del poder decían cómo hacer para no, o sea, para colaborar con la abeja y para no destruir su trabajo. Entonces decíamos recién que se inventa esto, que se llama cuadro. Chicos, donde antes teníamos las fotos, ¿qué es lo que era? Un cuadro, también puede ser un marco. Yo voy a enmarcar algo. Marco, cuadro. ¿Sabe cuándo se inventó esto? 1851. Desde ese momento, en todo el mundo se adoptó y no se ha vuelto a modificar. ¿Hay alguna cosa que ustedes usen que lleve más de 10 años sin que se haya modificado? Que me haya modificado el diseño, estoy hablando. Se puede modificar el material. Yo antes a lo mejor usaba mucha madera, hoy día uso mucho metal o uso mucho plástico. Pero el diseño es el mismo. ¿Conocen algo que lleve 10 años que no se haya modificado? Nada. ¿Por qué creen que esto no se ha modificado? Porque realmente es muy difícil hacer algo diferente y que la abeja lo adopte. Porque recordemos, la abeja no se entrena. Yo puedo entrenar el perrito, le puedo decir que se siente, que me traiga el diario con una piedrita, le puedo decir varias cosas, lo puedo entrenar, pero no puedo entrenar las abejas.
Decíamos recién que con la fuerza bruta no podemos lograr nada con las abejas. Muy bien, entonces, dentro del habitáculo están esto que llamamos cuadros. ¿En qué cantidad? 10 cuadros. Acá tengo menos, pero 10 cuadros. Muy bien, la casa de las abejas. ¿Qué pasa si le coloco o sea, la habito a la colmena? ¿Recibirá el mismo nombre? ¿Recibirá un nombre diferente? Para habitarla, ¿qué hago? Coloco una colonia. Yo coloco una colonia acá adentro. ¿Cómo se llamará cuando tiene una colonia? Se llama cámara de cría. Más tarde vamos a entender por qué. Sí. ¿Por qué la caja está dividida en dos? No, bueno, porque no pude traer una caja vacía como esa que tenés ahí. Pero es un compacto. Es un solo compacto. Esto es se llama alza o se llama cajón. Esto es un cajón. En muchos apicultores que se llaman o se dicen cajoneros. Yo soy cajonero, no soy apicultor. Pues o sea, tengo cajones. Claro, bueno. Sí. Esto sería una media alza. Pero no es raro que un productor apícola en algún momento le ponga un listón acá a los costados y arme una cámara de cría con medias alzas. Es más común de lo que uno puede llegar a pensar. Muy bien. Cuando coloco yo la colonia, yo tengo la cámara de cría. ¿Y qué he logrado con eso? He logrado solamente una unidad de polinización. ¿Sabemos cuáles eran los productos de la colmena? ¿Sabemos que la polinización es un producto de la colmena? ¿Sí? ¿Todo el mundo acepta eso? Muy bien. Entonces tengo una unidad de polinización. Ahora, ¿pero qué necesito yo si quiero producir miel? ¿Con esto puedo producir miel? ¿Qué me hace falta? Flores. Dijimos que ya está llena de abejas esta casa. Bueno, la de las abejas, yo las veo, mira, por todos lados. O sea, he poblado, digamos, la casa de las abejas y he armado la cámara de cría. Muy bien, ahora, pero yo digo, bueno, para hacer polinización está perfecto. Pero ¿qué pasa si quiero producir miel? ¿Necesitaré algo más? Flores, dicen acá en el chat. Bueno, por supuesto, materias primas necesitas, bueno, pero estoy hablando de material apícola. ¿Qué otra cosa necesitas? Y necesitas un sobrepuesto que se llama, bueno, en realidad, un alza. Esto se conoce como alza, media alza en realidad sería, o 3/4 alza. Eso a partir del año 2000. Antes se usaba una cámara igual que la que tienen ahí. O sea, una cámara se dice estándar. O sea, todas iguales. Pero a partir del año 2000, las buenas prácticas apícolas dijeron que el lugar donde se produce la miel tiene que tener un tamaño diferente. ¿Para qué? Para que el que extraiga la miel no confunda la miel de la alza melaria o de la cámara de la miel con la miel que podría salir eventualmente de la cámara de cría. ¿Por qué motivo? Porque el apicultor interviene en la cámara de cría. Agrega sustancias. Esas sustancias, entre comillas, pueden contaminar la miel. Entonces, puedo separar la miel de la cámara de cría de la miel del alza melaria. Quédense tranquilos, la miel de la cámara de cría es insignificante. Si es que hay algo de miel. Muy bien. ¿Qué otros productos dan las abejas? Cera, polen, muy bien. Si yo quiero extraer polen, ¿qué necesitaré para extraer el polen? Y claro, necesito algo para retener el polen. Se llama trampa de polen. Vamos a armar una trampa de polen. Esto viene prearmado. Esto es el cuerpo de la trampa que se llama rejilla. Esto es como el mago, ¿eh? Vamos a cortar la chica. ¿Eh? Y acá tenemos el cajón de recolección.
Perfecto. ¿Dónde va la trampa de polen? En la entrada de la colmena. Muy bien. Hay trampas entonces que se diseñan para colocarlos en la piquera, pero esta trampa, que es, yo digo que es superior, se diseñó para colocarla acá, entre la cámara de cría y el alza melaria. Y entonces, ¿qué hago con la piquera? La cierro. La cierro con una tabla, con una chapa, con una reja. La cierro. Entonces obligo a la abeja a entrar por la trampa de polen. Tiene que ver con la nutrición. Tiene que ver con eso, digamos, de que hemos hablado, o ustedes han estado escuchando durante las primeras 5 clases, el tema de la, digamos, de la conformación corporal de los animales. ¿Por qué, digamos, algunos animales pueden reproducirse y otros no? Y porque no están bien nutridos. Porque es un mecanismo de defensa que tienen los animales. Si no puede mantenerse él, ¿cómo va a dar descendencia? Fíjese que los vegetales, cuando se están por morir, dan mucho más fruta que cuando no se están por morir. Por eso se habla de estrés hídrico en muchos lugares. Pero los animales no pasa eso. Entonces, si yo en la cámara de cría, si yo tengo nada más que la cámara de cría, le pongo la trampa de polen, estoy restándole una parte de alimento. Y es posible que yo no conozca el manejo y entonces esté destruyendo la colmena. Por eso yo creo que eso es superior y nosotros, de hecho, favorecemos el uso de esta trampa. No puedo poner la trampa de polen si no coloco el alza melaria. Y voy a colocar el alza melaria cuando la colmena está en producción. ¿Estamos? Por eso este tipo de trampa. Pero hay centenares de modelos de trampas de polen. ¿Qué otro producto de la colmena? La cera, ya dijeron. ¿Qué más dan? Propóleo. Es el antibiótico de la abeja. ¿Por dónde entra entonces la... ¿Acá? No, genera una separación acá. ahí queda una separación. Se está corrido esto. Claro, claro, claro. Mirá. Acá, viste que, no sé si alcanzan a ver, acá llega la madera del alza o de la cámara o del cajón. Y ahí tenés un espacio, por ahí entran las abejas. Sí. No, hay un espacio. La abeja, por supuesto, tiene que atravesar las rejas. Bien. Y el O sea, para diámetro. hablar de trampa de polen podemos tener 4 horas, porque hay muchos modelos y cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan de que el hombre ha ideado un mecanismo para que la abeja retenga, para detenerle a la abeja una parte del polen. Una parte del polen. Y eso que pasa por el diámetro del agujerito ese que tiene, le limpia parcialmente lo que traen las patas y... Claro. Antes se hacían de chapa y la hacía el apicultor con una máquina de agujerear. Pero, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que la abeja puede pasar por acá? Yo cuando la vi la primera vez digo, no, por acá la abeja no va a pasar. Y sí, pasa. Está perfectamente diseñado para que pase. 4,5 milímetros, el diámetro de la abeja. Pero la abeja lleva el polen ¿en dónde? las patas. En las patas de atrás. Entonces, yo digo que le va a la abejita con las patitas abiertas. Va así, porque, digamos, tiene una alforja acá. Entonces va como una vaca lechera cuando está yendo digamos, a la sala de ordeño. ¿Está? Muy bien. Entonces, para poder pasar por esa reja, tiene que largar las pelotitas. Ahora, si larga todo el polen, entonces, ¿para qué la abeja lleva el polen a la colmena si no le es necesario? ¿O sí le es necesario? ¿Para qué usa la abeja el polen? ¿Qué es el polen? Polen, polenta. Polen, polenta, energizante, vitaminas y aminoácidos naturales para desarrollar la cría. Si no hay polen, no hay cría. Por lo tanto, yo no puedo retener el 100% del polen. Entonces, se han desarrollado trampas que permiten dejar pasar un 20, un 30% del polen. ¿Sí? Un 20, un 30% del polen. Entonces vuelvo al concepto de, digamos, de poner una trampa de polen en la cámara de cría abajo o poner una trampa arriba. Si ustedes ganan 20.000 pesos por mes y tienen una familia de 3 personas, ¿ustedes creen que tienen capacidad de ahorro? El gobierno dice que estamos por debajo de la línea de indigencia, los docentes, así que no tenemos capacidad de ahorro.
Por lo tanto, no le puedo retener el 70% del sueldo. Ahora, una persona que gana 200.000 pesos, si le retengo el 70% del sueldo, ¿es posible, digamos, que tenga todavía una capacidad de ahorro? Y sí, es posible. ¿Se entiende? Así es la trampa de Poli. Muy bien. Volvemos entonces a lo otro. Para sacar el propóleo, inventamos grietas. Porque ¿qué es lo que es el propóleo? ¿Qué es el propóleo? Própolis. ¿Qué quiere decir própolis? ¿Qué es lo que quiere decir pro? No me digan partido político, por favor. Adelante. No. Pro, adelante, polis, política. ¿Qué quiere decir polis? ¿A qué hace referencia el polis? A la ciudad, lo que está adelante de la ciudad. Eso lo vieron los griegos porque, bueno, eran guerreros y demás, entonces, y los romanos, por supuesto, los egipcios, todo el mundo le llamó própolis. Lo que estaba delante de la ciudad, una barrera, una defensa. También la abeja la usa para sellar otras grietas, porque ese tronco viejo, podrido, puede tener un montón de grietas. Entonces, una entrada única, es muy fácil de defender una sola entrada. Cuando vos tenés un montón de entradas, ¿qué tenés que hacer? Poner rejas. No podés defender muchas entradas. Una sola entrada. Entonces, el hombre con el tiempo se dio cuenta que si le inventaba una reja a la colmena o una grieta, la abeja la sellaba con propóleo. Así que se inventó esto. Trampa de propóleo. Entonces podemos, mientras charlamos con ustedes, cosechar propóleo. Y sí, las abejas están trabajando mientras yo estoy dando la charla acá. ¿Eh? Una vaca trabaja mientras yo doy la charla de producción de leche. Sí. Es posible que 4 horas, 3 horas, pero ¿qué pasa si vos tenés 48 horas lejos del tambo? ¿Qué creen que va a pasar? No va a pasar nada. O sea, a ver, si hay algo que tiene la abeja, que mientras yo me distraigo, mientras yo celebro mi cumpleaños, la abeja sigue trabajando. Ahora, un conejo, una gallina, no sabe que es tu cumpleaños. No sabe que es 24 de diciembre y que vos querés estar con la familia. ¿Ah? No saben. La abeja sí lo sabe. Muy bien. Ahí hemos armado la colmena, una colmena productiva. Nosotros hablamos de apicultura integral acá. La producción de miel es secundaria. Bueno, ahí en el PowerPoint que van a, pues lo tienen en la clase, pero igual lo vamos a volver a subir. Datos sobre la importancia de la apicultura y realmente en números, la miel no mueve la aguja en ningún lugar. Nosotros, o sea, en el mundo se comercializa menos miel que toda la uva que se comercializa en Mendoza. Estoy hablando, en el mundo, la cantidad de miel que se comercializa en toneladas es igual o un poquito inferior a la cantidad de uva que se comercializa en Mendoza por año. Solamente en Mendoza. Para que ustedes tengan una idea, digamos, de que realmente... Entonces, lo más importante de la abeja no está en la miel. Está en los otros productos. ¿Cuál es el principal producto de la colmena? ¿Por qué motivo tenemos apicultura en la Facultad de Ciencias Agrarias? Porque es el auxiliar de la agricultura. Porque potencia la producción de frutas y semillas. Pero el apicultor podrá vivir con un servicio de polinización. Necesitamos que la apicultura sea rentable, porque necesitamos obreros que estén en buenas condiciones llegado el momento de la cosecha. O llegado el momento del trabajo. Operarios que estén en buen estado sanitario, en buen estado nutricional para que se banquen 8 horas de cosecha. ¿Ah? Muy bien. Las abejas tienen que estar en buen estado. Entonces, para eso el apicultor tiene que tener una actividad rentable. Antiguamente, los dueños de los manzanares, o de los perales, quiero decir, de las grandes fincas que teníamos en Mendoza, con producción de manzana y pera, tenían las colmenas. Y llegó un momento que dijeron, no, la apicultura o las abejas no hacen nada con el frutal. No me incrementan la producción. Y claro, se acordaban de las abejas 15 días antes de la floración. ¿Ah? Hoy día no se hace ningún cultivo de producción de frutas y de semillas si no se ha pensado antes en la abeja.
Me pasé un poquito, porque, digamos, también decíamos recién del método, y también este ingeniero Alejandro nos dijo que no deberíamos tener clases de más de 50 minutos. Pero bueno, tuvimos una introducción un poquito larga. Nos relajamos un poquito, 10 minutos, y seguimos. Pero ya hemos terminado de ver lo que es el equipamiento de la colmena. No necesitamos más que lo que le he mostrado para iniciarnos en la actividad apícola. Esto es salida laboral. Pregunta ya. Dale. Dos preguntas. Una, ¿cada cuánto recoges el polen? Y la segunda, la rejilla para recoger propóleo, ¿la pones entre la cámara de cría y el primer alza o dónde? Acá donde le he puesto. Pero Al final de la media colmena. alza, En el Al entretecho. final de la colmena. A ver, al final de la colmena. O al final de lo que tengas. Si vos tenés cámara de cría sí. y querés sacar propóleo, ponés la trampa acá. ¿Va a polinización? Ponés la trampa de propóleo. Ponés la trampa ahí, Exactamente. Y seguís. ¿Está? Y si tenés 4 o 5 ¿Cada cuerpos cuánto- superiores, ¿Cada cuánto recolectás eso? la cantidad de propóleo que da una colmena son 300 gramos. Las abejas no todo el año juntan propóleo. Hay un periodo de mayor frecuencia de recolección y otro periodo de menor frecuencia. Algunos apicultores dicen que cuando el invierno va a ser crudo, la abeja lo pronostica en el mes de enero. Enero, febrero, marzo es el momento en que vos ponés la trampa de propóleo. Si vos no sacás el propóleo en el mes de abril, mayo, cuando venís en la primavera, estoy hablando de agosto, septiembre, o sea, primeros días cálidos, te encontrás que la trampa está vacía. ¿Qué hicieron con el propóleo? Bueno, se recircula dentro de la colmena. Sepan eso. Pero si hay un momento para sacarlo, bueno, eso es idoneidad de trabajo. Son 300 horas para tener una idea de cómo manejarte con las abejas. Y acá lo estamos resumiendo un poquito. Pero chicos, información tenemos acá. Entonces, ¿qué hago acá? Eso es lo que nos estamos planteando los docentes ahora. Entonces, slow capacitation, peripatético. ¿Ah? Acá hay información. Ahora, ¿qué hacer con la información? Bueno, eso es el gran desafío. Descansamos un poquito, igual estoy dispuesto a preguntar.